Buenas tardes a todos. Me voy a presentar y le voy a presentar a Juan Aguilar. Yo soy Alicia Rodríguez. Vamos a empezar hoy la charla sobre las tradiciones y las creencias de la vida después de la muerte, o como en otros sitios dicen, de la vida después de la vida. Y vais a ver que vamos a presentar una serie de tradiciones, de filosofías, para terminar después un poco con lo que actualmente se habla del tema, más desde la perspectiva científica, que es la que nos caracteriza como cultura, como civilización, para ver qué se esconde detrás de ese misterio que es la muerte. Porque lo cierto es que la muerte para todos nosotros es algo que es difícil de entender. En realidad es difícil de entender la vida también, si os dais cuenta, todo es un poco complicado. Pero a nosotros siempre, a todos los seres humanos, les ha sorprendido mucho que la vida termine de una manera tan abrupta como es la muerte y tan inexorable como es la muerte. Y siempre se han preguntado, nos hemos preguntado, qué hay detrás, si es que hay algo detrás, y cómo lo podríamos averiguar. Como cosa interesante os diría que los primeros ritos funerarios, por lo menos lo que conocemos actualmente, datan de hace 100.000 años. 100.000 años es una barbaridad, estamos hablando del hombre neandertal y del Homo sapiens. Sabéis que la arqueología cada vez se va más para atrás, con lo cual son datos que son, por lo menos este es el que tenemos actualmente. Y son ritos que van a denotar que ya plantean que se plantean la muerte como un fenómeno antes que el ser vivo que desaparece, que es probablemente un familiar, un ser querido, alguien importante para aquellos que lo inhuman, pues merece un recuerdo especial. Y entonces estamos viendo que ya, incluso hay quien dice que los rituales son lo que nos diferencian de los seres, de los animales, por ejemplo, ¿no? Pero realmente para tener conocimiento de qué se piensa sobre lo que hay detrás de ese fenómeno que es la muerte, nos vamos a trabajar sobre todo con filosofía y con religiones. Y Juan va a ser el que nos va a hacer la trayectoria un poco más histórica, y yo me voy a quedar en el siglo actual para ir poniendo un poquito de cada cosa. Como siempre os pido que las preguntas las hagamos después de la charla para que no perdamos mucho el hilo y bueno, esperemos que sea de vuestro interés. Él va a hablar ahora del libro Egipcio de los Muertos, o el libro de la salida del alma a la luz del día. Bueno, no sé si aquí estorbo o no. Que en principio voy a tratar de hablar primero de las creencias egipcias, dentro del libro Egipcio de los Muertos, luego del libro tibetano de los muertos, y luego también hablaré de algo incluso de la Divina Comedia, donde de alguna manera se refleja ese viaje del alma por los inframundos, infierno, purgatorio y paraíso, ¿no? Y todo eso más o menos desde un punto de vista comparado, y tratar de hacer compatible las creencias de uno y de otro con lo que hoy dicen las neurociencias, ¿no?, de las cuales va a hablar Alicia. Lo primero es el libro de Egipcio de los Muertos, que es mal llamado libro de los muertos, libro Egipcio de los Muertos, y que su verdadero nombre es el libro de la salida del alma a la luz del día. Esto es una colección de pintura que a veces se hacían en las tumbas, otras veces en rollos de papiro, y de esta manera Ani, el que pone el nombre a este papiro, era un escriba de la dinastía 19 que encargó estos textos y estas imágenes, y que intervinieron en ellas hasta 3 escribas diferentes en su grafía y en los textos que recogían. Y así entonces hubo en el siglo XIX un inglés, un arqueólogo inglés, Sir Wallis Budge se llamaba, que fue el que trajo este papiro de Ani a Inglaterra. Actualmente está en el British Museum, ¿no? Como era un libro demasiado largo, era un rollo de papiro que alcanzaba hasta 23 metros, él lo dividió en 7 segmentos, en 7 fragmentos, de tal manera que entonces hoy se estudia
lámina 1, lámina 2, hasta la 37, que son fragmentos de este único rollo de papiro que era este papiro de Ani, ¿no? Y aquí en concreto es esta lámina es donde se ve lo primero, la peregrinación hasta la entrada de la tumba, que es la que está más allá a la derecha, y donde se están viendo, bueno, lo que es tradicional en muchas creencias, que son las plañideras que están ahí. Y luego, lo que diferencia generalmente a otras creencias es que era a la momia del difunto, que está al final representada con Anubis, que la sostiene. Hay un sacerdote con piel de pantera, que es el uniforme típico de los sacerdotes egipcios, y que con una especie de azuela le está dando en la boca para darle, en una especie de rito que se llama la apertura de la boca, para darle poder al difunto en el más allá. El difunto en el más allá tiene que hacer una serie de sortilegios, de imprecaciones a todo lo que se está encontrando, por ejemplo, y luego lo va a hacer en el final lo que se le llama la confesión negativa. Pues para eso tiene que expresarse, y por eso se le da el poder mediante la apertura de la boca de ese rito, pues se le da ahí de esa manera. Esta otra lámina, creo que es continuación de la anterior, donde se ve a Ani junto con su mujer, que es Tutu, jugando una especie de, dicen que es un antecedente de lo que era el ajedrez actual. Esto se le llama el cenet. Este cenet se jugaba sobre un tablero de 30 casillas, y donde se representaba, se le llama también el juego de las metamorfosis, donde se les presentaba al candidato Ani, desde la casilla 1 a la 30, pues toda una serie de transformaciones que tenía que experimentar a lo largo de esta travesía en el Aduat, ¿no? La primera casilla es el dios Tot, el sapiente, el sabio, y luego la última era el Osiris, la meta final de lo que se pretendía en este papiro, el llegar a transformarse en Osiris, para luego ir a navegar por la barca de Ra, la barca de los millones de años. Y es lo que está aquí representado. Al final hay una especie de catafalco que está custodiado por Isis y Neftis, que eran dos diosas típicas también de Egipto. No podemos detenernos mucho, porque entonces da mucho que hablar de todo este tema. Pasan así. Aquí una ampliación donde se ven las fichas, que llaman las fichas de la metamorfosis, donde se ve a Ani y a su esposa Tutu. En esto hay que decir un poco quién era Tutu, su esposa, que curiosamente está representada en este papiro como unas 15 veces más o menos de las 18 o 20 de Ani que está sola. ¿Qué es lo que quiere esto decir? Hay un psicólogo, que es Jung, que decía que en nosotros mismos hay una especie de contraparte ideal, que él llamaba el ánima, que era y que nos acompaña siempre, que de alguna forma está en nuestro interior, que nos conduce, nos lleva por el buen camino, y de tal manera que Tutu es la que está diciendo, le estoy conduciendo a Ani por el inframundo, y es lo que está aquí representado. Al final hay una especie de otra representación de Ani y su mujer, ya como alma pájaro, ¿no? Que es la que se ve ahí. El pájaro, el alma pájaro, era también, representaba el alma en el antiguo Egipto. Bueno, otra imagen, otra lámina, no me acuerdo exactamente cuál es, pero es que aquí se está representando una vez más a Ani con su esposa, su contraparte, ante lo que se llama en la mansión de Osiris, ante unas pruebas que tiene que superar. Todo esto son puertas de esa mansión de Osiris que están guardadas por genios. En este caso, si lo hacemos como una comparación con el libro tibetano de la muerte, eran los genios maléficos, las divinidades rebeldes.
todo esto simbólicamente, dicen los egiptólogos, es que esas visiones que tienen de esos guardianes de las puertas son una representación de nuestros defectos, que son los que nos impiden avanzar y llegar a niveles superiores de conciencia. De tal manera que si Ani no, en su imprecación, en su sortilegio, no dice exactamente el nombre de los guardianes, pues entonces la puerta no se abre. Entonces, mientras, es una cosa simbólica, mientras uno no sea capaz de reconocer sus defectos y lo que está expresado es el conocer sus nombres exactos, mientras eso no ocurra, bueno, nuestros defectos nos impedirán avanzar en el camino. Así, cuando Ani supera o dice el nombre exacto de cada uno de los genios que lo guarden, puede acceder a niveles superiores de conciencia, que al final lo que se pretende es llegar a convertirse en un Osiris Ani, en un Osiris. Aquí hay una imagen ya moderna de un libro, de una película ya de los años 50 o por ahí. Es quizá la mejor película de este director que se llamaba Ingmar Bergman, ¿no? Pues un director de cine muy preocupado por las cuestiones metafísicas. Entonces, en este libro del séptimo sello, utilizando el Apocalipsis, pues te narra la historia de un cruzado, que es el que está representado a la derecha, que vuelve de la cruzada después de 10 años y llega a Suecia, que es su país natal. Ahí se encuentra que el país está asolado por la peste, entra en una crisis existencial y entonces se le presenta la muerte para llevárselo, que es lo que está aquí representado. Él conversa con la muerte y le cita una partida de ajedrez y que si es el vencedor, pues ya él se lo llevaría a la muerte, ¿no? Así entonces esto es una imagen también de ese enfrentamiento por la muerte que también existía en el papiro de Ani. No sé si acordáis de la anterior. Otra cosa también muy repetida en las creencias de todos estos pueblos es el juicio. En este caso aquí se llama el pesaje del corazón. En este caso, una vez más, Ani con su contraparte, pues se presenta ante el pesaje del corazón. El corazón para los egipcios era el símbolo de la conciencia. Es lo que está ahí en esa vasija que contiene el corazón, que se enfrenta en la otra pesada, en el otro peso, la pluma que es símbolo de la justicia. Quiere decir que si su alma, su conciencia, tiene el mismo peso de la pluma, su verdad, pues es capaz de, digamos, de superar o llegar a otra etapa. Lo viene una comparecencia teosírica, aquí me la hemos reflejado. Pero si su peso de la conciencia no es igual a la justicia, pues entonces es devorado por ese monstruo que está al pie de la balanza, que lo que le implica es volver otra vez al mundo material. Y al final el papiro de Ani, esta es la lámina 37, lo que está expresando otra vez esa presentación ante Osiris, que está aquí en una especie de Osiris bajo forma de Horus, que se llama Osiris Sokar, y antes se la presenta, y luego al final es presentado ya ante la diosa con cabeza de hipopótamo, que era la diosa que presidiría los nacimientos espirituales, y detrás la vaca Hathor, la vaca celeste, la vaca es un cielo estrellado. De alguna forma, la etapa final de este viaje de Ani hasta convertirse en un Osiris Ani y ser identificado por la vaca Hathor, que es la diosa celeste, la diosa que simboliza el universo. Pasado lo cual, ya Ani es capaz de navegar en la barca de Ra, en la barca de los millones de años. Y con esto ya pasamos a narrar un poco de las creencias tibetanas. El libro tibetano de la muerte, que se llama El Bardo Todol. El Bardo Todol fue una cosa que escribió este lama que está aquí representado, que se llama, creo que era Padma Sambhava. Fue en el siglo VIII después de Cristo que él lo escribió, y está aquí representado.
y que a nosotros ha llegado una traducción del siglo XX, del año 1927, de descubrimiento relativamente reciente, este libro de Eduardo Todol. En Eduardo Todol hay una cosa que todos los expertos nos dicen, que está escrito para lamas, o dentro del budismo tibetano, para lamas que están muy preparados, digamos, para y ejercitados en la meditación, en el análisis, digamos, en la visualización, y que Jung, por ejemplo, el mago de la psique del siglo XX, está viendo como una especie de mandala que está aquí señalando con el dedo. Este fue un personaje muy especial, como psiquiatra o psicólogo del siglo XX. Pues Jung era un experto, digamos, en el estudio se tiró 14 años estudiando los mandalas tibetanos. Él en concreto, incluso usando los mandalas, él escribió un texto muy misterioso, apenas tendrá 20 años de haberse conocido, porque sus herederos lo mantuvieron ahí hasta que saliera a la luz del día. Y este es un mandala hecho por el mismo Jung, el mandala 105. Y en todos los mandalas siempre hay una serie de normas, de dibujos geométricos, y que dicen que es una especie de mapa de la conciencia del candidato, o del aspirante, o del lama, para llegar al centro de sí mismo. Y que de ese centro, que es la unidad, es donde puede superar todas las incidencias que le pueden ocurrir al ser humano, ¿no? En este caso, Jung era muy amante de la estrella y tomaba la estrella como símbolo, digamos, de esa supraconciencia, del que luego vamos a hablar con lo que ha preparado Alicia sobre el doctor Sanz Segarra, que habla mucho de la supraconciencia. Pues esa supraconciencia es la estrella en el centro, que está representada en el libro rojo de Jung, mandala 105. Este es un mandala que representa a la diosa, a la muerte, que es la que está aquí, en cuya boca sostiene la rueda de la existencia. Para el budismo tibetano, la existencia es como el mundo de Maya, es ilusorio, que todo es a nivel mental. Entonces aquí, en la rueda de las transmigraciones, lo que él se llama el samsara, pues engloba toda la existencia del hombre, desde que nace hasta que muere. En el centro todavía no está, digamos, el lama no ha llegado a ese yo central, y hay una parte del Bardo Todol que se llama el Shonji Bardo, creo recordar, porque primero el Bardo Todol tiene una etapa, el Chika y Bardo, que es la etapa de transferencia de la conciencia al más allá. Dura, dicen, unos 3 días, 3 días y medio, y que después, pasados esos 3 días, pasa a otra etapa del bardo. El bardo es la etapa que va desde una vida hasta la otra, en el más allá. Entonces, en este bardo tiene diversas etapas. La segunda etapa es, estamos hablando del Shonji Bardo, donde el fallecido, que está en el momento de la muerte y hasta duran los ritos funerarios, pues hay lamas que le están dando al oído las instrucciones necesarias para explicarle lo que está ocurriendo. Y así entonces, si ese lama no se ha preparado durante su vida en este plano, a visualizar, a entender qué son todas las visiones que va a tener en el Shonji Bardo, en el bardo de que hay entre la vida y la muerte, entre una vida y la otra, pues si no está preparada, pues va a ser víctima de todas estas incidencias, y que el lama le dice al oído que todo esto es producto de tu propia mente, no tienen entidad real. Lo único real para los budistas tibetanos es superar la rueda de la existencia y llegar al nirvana. Y mientras eso es lo real, la llegada al nirvana para un budista, ¿no? Que todo lo que aquí ocurre es transitorio, efímero, y que es producto de la mente. Pues una vez y otra, el lama que está asistiendo en los ritos funerarios le va a decir al oído del fallecido todo lo que está viendo es irreal, que es producto de su propia mente. Así entonces tiene muchas visiones,
de, por ejemplo, las divinidades terribles, la otra 7 días, durante otros 7 días, las visiones de las divinidades apacibles, y que después de esto viene la última etapa del bardo, que él se llama el Sirpa bardo, que es donde el alma ya tiene que sufre un juicio y después se le ofrece distintas posibilidades, distintos mundos en lo que encarnar. Pero dice ellos que toda la visión y todo lo que le ocurre en el bardo, todo es producto de su mente y también del karma, que el karma es la ley de acción-reacción para los budistas y para los orientales en general, un término muy utilizado hoy en día, el karma. Y ese peso de sus propias acciones realizadas es lo que le va a impulsar para elegir un destino u otro, ¿no? Entonces, pasado ese Sirpa bardo, la última ya es la bajada a encarnar ya en el mundo material, en que no es continuar a entrar en los distintos mundos en los que se puede reencarnar. Hay que verlo a nivel simbólico, lo mismo que a nivel simbólico hay que entender los días que te habla de los 3 días y medio de uno, los 14 días de la siguiente etapa y los 49 días de los que habla de esta última que estaba hablando. Dice que la mente, una vez separada del cuerpo, pues no está sujeta a las leyes del espacio y tiempo. Es decir, 9 días, 49 días o lo que sea, o 14, pues son simbólicas, no quiere decir que eso sea exactamente así. Pues pasamos ahora a Grecia. En esto es el mito de Er. El mito de Er está narrado por Platón en la República, en el tomo 6, en el libro 10. El tomo 10 de la República de Platón es donde existe este personaje que se llama Er, que fue un guerrero muerto en batalla, que incluso ya colocado en la pira funeraria, ya lo iban a quemar después del día, y descubren que estaba vivo. Entonces este Er cuenta todas las cosas que le ocurrieron en ese más allá, que es muy parecido a lo que hemos visto de los textos tibetanos o los textos egipcios que vamos a comentar, ¿no? Entonces él decía que veía cómo su alma era transportada, digamos, a una llanura donde había unas aberturas que venían desde la tierra al cielo y otras que bajaban desde el cielo a esa llanura, y que lo primero que se encuentra son unos jueces que iban a caminar sobre quién subía y quién bajaba por esas aberturas que había en esa llanura. Pero que después de esos 7 días de estancia en esa llanura iban a otro sitio, donde duraba 3 o 4 días, donde veían como después de una luz cegadora, una especie de túnel luz, pues se encontraba ya con las parcas, las moiras. Uno decía que primero había una rueca donde se hallaba el hilo, que era propio de una parca, que es la que está aquí, que es Ploto. El hilo de la vida. El hilo de la vida. Y luego Láquesis y Apropos, son las 3 parcas que curiosamente en la mitología escandinava se le llamaban las Nornas. En Roma se le llamaban las Moiras. Entonces estas Moiras o parcas o Nornas eran las que de alguna forma determinaban la duración de la próxima vida, ¿no? Y aquí está representado. Pero antes de eso, aquí está otra imagen de las placas. Pasa a la siguiente. Pero antes de eso, las almas que han superado ya el juicio y vuelven a encarnar, antes tienen que pasar por el río de Teo. El río de Teo que está aquí representado, donde van a borrarle, el paso por ese río le va a borrar todo el recuerdo de sus vidas anteriores, para de esa manera volver a nacer con la conciencia limpia, sin rastros de recuerdos de vidas anteriores. Un paso muy necesario en todo este proceso. Y aquí esto es una representación ya de la Divina Comedia, son dibujos hechos por Gustavo Doré, que es un autor muy conocido de finales del siglo XIX, que de verdad uno te pinta como Dante, que es el que está ahí representado sumergido en el río,
porque después esto ocurre a finales de la etapa del purgatorio, donde ya una vez que ya ha aparecido Beatriz, su contraparte celestial, su alma espíritu, tal como hemos visto antes con Tutu y Yani, pues le va a recriminar toda su vida pasada, lo mal que lo ha hecho. Entonces él se desmaya y una vez que se ha desmayado y se recupera, se encuentra sumergido en este río, el río de Teo, que está aquí representado. Estos ya son imágenes del llamado paraíso, escrito por Dante. Aquí se ve a Beatriz, su conductora, y Dante, el que está aquí representado. Aquí parece que están en lo que se llama la esfera de Júpiter, donde ven a los más beatos, a los más preparados, y se ven ahí representados, ¿no? Esto ya es la parte final del paraíso, lo que se llama la subida al empíreo, le llaman, que es después de las 7 esferas celestiales, cada uno con su planeta correspondiente, y que ven esas miríadas, esos coros angelicales que preceden en el fondo a esa luz cegadora que está al final de esta especie de túnel, después de todos esos coros. Previamente dicen que esto, lo que ha visto la rosa celeste, la rosa celestial, cuyos pétalos están formados por todas las almas que le rodean a la figura que está en el centro, que es la idea de Dios, la que está segundante. Esto es un cuadro del Bosco que está representando también lo mismo, la subida al empíreo. Aquí se ve cómo las almas son conducidas por una especie de ángel que está ahí, que la está llevando a la luz central, a la idea de Dios que vamos a ver reflejada en una imagen ya más cercana, con más detalle. Esto coincide en la experiencia extracorpórea, que ahora va a citar Alicia, por la idea de la luz que tienen las que han tenido esa experiencia cercana a la muerte, que ven esa luz y que en esa luz se les refleja, se les presenta una especie de Dios, o ahora sí, al gran adorador de Jesuita, ¿no? Bueno, y con esto, que creo que ya debe ser la diapositiva que yo comento, ya creo que le toca ya a Alicia hablar de lo siguiente, después de este repaso que hemos hecho por distintas culturas. Bueno, hay culturas que faltan, como es evidente, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que todos los pueblos se preocupan un poco, voy a intentar verlo aquí, todos los pueblos se preocupan bastante por la muerte. A mí me gustaría recordar, por ejemplo, que en China, los chinos consideran desde antiguo que los difuntos son los intermediarios entre el mundo celeste y el mundo terrestre. De manera que ellos les hacen incluso un culto especial. Incluso hay quien dice que el famoso Feng Shui, que es el arte de la decoración, malentendido, empezó para encontrar el lugar preciso para que estos difuntos descansaran y pudieran comunicarse con los vivos, como curiosidad. Quizás deberíamos hacer un hincapié importante en que para las culturas que nos precedieron, la filosofía y la religión tienen tanto poder de credibilidad como tienen para nosotros la ciencia. Pero evidentemente nosotros, nuestra forma de ver el mundo es más cientifista, y la filosofía, que abarca un poco todo, también abarca la visión científica sobre la muerte. O sea, vamos a intentar explicar algunas cosas. Yo he traído algunas diapositivas que son más que nada un poquito aclaratorias, ¿no? Son las experiencias cercanas a la muerte, que son esos fenómenos que describen aquellas personas que han estado en muerte clínica, ¿no? Es cuando ya no tienen ni pulso, ni respiración, ni siquiera tienen ondas cerebrales, ¿no? Eso está trabajado y hecho por los médicos. O sea, estas experiencias cercanas a la muerte, de ahí el ECM, son las que van a trabajar y lo van a hacer fundamentalmente médicos psiquiatras, médicos cirujanos, que al encontrarse en contacto con la muerte y con el paso
de la vida a la muerte, ese proceso, pues se van a preocupar por él y van a intentar encontrar explicación. Y se van a encontrar con sorpresas interesantes, ¿no? Bueno, yo he ido poniendo algunas cosas, hay más, pero básicamente estos son los elementos que se repiten, ¿no? O sea, la persona que todo el mundo no tiene esta experiencia, eso es importante. O sea, un porcentaje grande de aquellas personas que tienen una experiencia cercana a la muerte sí va a tener estas experiencias, pero hay algunos que no las tienen. Y una de las cosas interesantes es que casi todos tienen las mismas experiencias, básicamente, que se van a repetir, ¿no? Son fenómenos que ellos tienen, que ellos procesan y que van a repetirse. Incluso hay personas que pueden tener esta misma experiencia durante el sueño, pero hay parte del proceso que no ven, ya lo vamos a ver ahora. Bueno, la sensación de extracorpórea, se ven fuera de su cuerpo, ven su propio cuerpo. San Segarra, que lo vamos a ver después, un poquito después, porque yo he traído dos personajes que a mí me parecen ahora mismo como más cercanos. Yo recuerdo Raymond Moody, que fue sobre el año 75, Edith del Fiore. Yo son libros que me leí que eran de mi padre. Él ya se interesaba por estas cosas y nosotros ya no las leíamos, ¿no? Pero hay muchos, desde entonces se han ido cada vez dando más datos sobre esto. Ven su propio cuerpo y es curioso porque, claro, hay muchas personas que dicen, hay algunos científicos lo que dicen, bueno, estos han proyectado su deseo de vivir y entonces se han proyectado pues perfectos porque ellos se ven perfectos. Es una de las cosas características, ¿no? Por ejemplo, imagínense una persona que en un accidente ha perdido una pierna, cuando se ve fuera de su cuerpo se ve completo. Pero una de las cosas interesantes es que personas que eran ciegas de nacimiento, en esta experiencia extracorpórea, ven y dicen que han visto, y lo que han visto se relaciona perfectamente con lo que pasaba en el momento que ellos relatan. En estas experiencias extracorpóreas ven y escuchan, normalmente no se pueden relacionar con los demás, a no ser que sea telepáticamente, con lo cual si los médicos no tienen esa capacidad, pues no, y se desplazan con facilidad, es decir, se desplazan temporal y sobre todo espacialmente. O sea, temporal en el sentido que si dicen me voy a América, en un segundo están en América, ¿no? Pueden ver lo que está pasando aquí, pueden ver lo que está pasando en la habitación de al lado o lo que está pasando en el patio. O sea, tienen como una visión porque se pueden mover y traspasar objetos sólidos. Es una de las cosas que dicen que sienten una gran serenidad, una gran paz y amor. Amor, sobre todo, lo van a repetir en varias ocasiones, sobre todo cuando nos vamos acercando al proceso final. Ven a personas fallecidas, personas que les precedieron, normalmente van a hablar de sus familiares fallecidos, y no olvidemos que en el proceso de la muerte del que vamos a ver ahora, un poco, o sea, la muerte no es, nos morimos, hay muertes que son muy instantáneas y muy bruscas, pero normalmente hay un proceso para morir y las personas que están cercanas a la muerte empiezan a recordar a sus seres queridos. Es normal que veas un ancianito o una ancianita que hablan y llaman a su madre, y hablan de su mamá, ¿no? Yo puedo contar que mi madre, que veía cosas, ¿no? Y nosotros queríamos sonsacarle a la pobre mamá, ¿qué ves? ¿No? Y ella decía, no te cuento nada, que vas a decir que estoy loca. O sea, estaba completamente consciente, pero ella sí veía cosas, ¿no? Y a veces nos contaba, pero la mayor parte de las veces como que no quería que nos guaseáramos, entre comillas, ¿no? Encuentran ese túnel famoso, que ya es como una frase hecha, ¿no? Hay luz al final del túnel, ¿no? Ese túnel por el que ya hemos visto anteriormente en las culturas anteriores, que representa la luz, esa luz representa el amor que sienten, ese amor grandísimo, porque se sienten acogidos, y normalmente al final del túnel van a encontrar a alguien o a algo que les representa una figura de poder, Dios, Jesucristo, Mahoma, porque ahí sí que va a variar dependiendo de la cultura. Curiosamente, os he dicho, todas estas experiencias son prácticamente iguales en todos los seres humanos. A lo mejor algunas no se presentan, pero en general son todas iguales. Lo que va a variar es la interpretación que le damos. Pues si yo encuentro un ser de poder,
Yo interpreto que es aquella persona o aquel ser que para mí es importante. Y si uno tiene una creencia religiosa, pues lo va a identificar con esos seres, ¿no? También ven esas experiencias más importantes de su vida, o hay una especie de autojuicio. Van a ver como una película en la que van a ver aquellos momentos de su vida que son significativos y van a darse cuenta de las cosas buenas y de las cosas malas que han hecho, ¿no? Y por fin regresan al cuerpo. Claro, si no regresan no nos lo pueden contar. Y ese regreso lo van a contar como voluntario o involuntario. Es decir, muchos de ellos lo que van a decir es que se sienten tan bien que no quieren volver. Pero les dicen, lo siento, tu momento no ha llegado y tienes que regresar. Entonces, en el regreso al cuerpo ya es cuando, dependiendo de con quiénes se relacionen, van a poder contar todas estas experiencias. Ya veis que los patrones son más o menos los mismos para todos, pero como hemos dicho, va a haber diferencias dependiendo culturalmente de qué estemos hablando. Yo os he hablado de Raymond Moody, del Fiore, hay muchísimos personajes. Yo siempre hablo, porque tener en cuenta que una de las cosas de las que podríamos hablar es sobre la reencarnación. Podríamos hablar de la reencarnación, pero hombre, una charla como esta no nos daría tiempo y de mucho. Pero hay un libro, hay muchos libros sobre reencarnación. Estos son creencias. Nosotros lo que recomendamos siempre en estos casos, porque al principio he dicho que la muerte es un enigma y es difícil que nosotros podamos hoy quitar todos los enigmas, podemos desvelar esos enigmas, pero sí podemos hacer que tengamos una cierta reflexión sobre el tema, ¿no? O sea, este es un librito de bolsillo que yo creo que ya no estará ni publicado, que se llama Vivimos de Nuevo, de Eliseo Nuevo, que es su apellido. Es un librito muy sencillo que me compré en un montón del Corte Inglés hace un montón de años. Y este libro va a contar las experiencias de determinadas personas, de las culturas, las creencias de las culturas con respecto a la muerte y a lo que ocurre después de la muerte, y es muy didáctico y además nos cuenta muchas cosas interesantes. Pero básicamente tenemos dos personajes, que una es Elizabeth Kubler-Ross, que sobre todo es experta en la muerte, en las personas moribundas y en los cuidados paliativos. Kubler-Ross es un personaje, no sé si la conocéis, murió hace relativamente poco, creo que, si no recuerdo mal, en 2004. Es un personaje interesante. Fijaros que ella nace en un parto múltiple, cosa extraña en aquella época, porque fue la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ella cuenta que nacieron dos muy delgaditas, ella pesaba 1 kilito o algo así, y nació una hermana que era la gordita, y ella dice que los padres, dice, seguramente mi madre a nosotras dos no hubiera devuelto. Entonces, su experiencia con la vida es como un poco traumática de pronto. Y era una niña con muchas dificultades de salud, y el primer encuentro con la muerte la va a tener cuando ella está hospitalizada y muere la compañera suya de la habitación. Y desde el principio se empieza a interesar por este fenómeno de la muerte. Y entonces ella dice que va a estudiar medicina y dice también que va a intentar ayudar a los seres humanos y se va a Polonia, donde ella va a tener va a ayudar a muchos enfermos y luego visitará un campo de concentración donde va a tener uno de los elementos, van a encontrar uno de los elementos que van a definir su forma de ver la muerte, ¿no? Es interesante porque ella va a definir las etapas del duelo. Eso yo creo que es importante para todos, porque las etapas del duelo no son solamente para el que muere, las etapas del duelo también son para los que acompañamos a quienes mueren. Entonces son negación, ira, negociación, depresión y aceptación, que son la forma en que nos vamos a acercar hacia la muerte, ¿no? Lo primero, uno no cree que nos podamos morir, esto es imposible, pero sí nos vamos a morir todos, eso lo tenemos claro. Después nos enfadamos con la vida, nos enfadamos con Dios, nos enfadamos con los médicos, nos enfadamos, o sea, es una etapa de ira que puede ser más o menos larga. Todas estas etapas van a depender de la presencia moral y ética que tenga cada uno, ¿no? Pues, la negación, pero si uno no es tonto dice, pues va a ser que me voy a morir, ¿no? Entonces la ira también en un momento dado pues es como una defensa, pero luego
va a llegar la época de la negociación, en la que, bueno, si no me muriese, te prometo que yo haría no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que es como si pudieras negociar con la vida para que te dé otra oportunidad. La depresión, que es muy normal cuando te estás acercando a la muerte, me parece, o se acerca alguien querido a la muerte, nos deprimimos porque sentimos mucho sufrimiento, mucho dolor, y finalmente la aceptación. Ella cuenta una cosa muy interesante. Bueno, primero os voy a... lo de su primera ayudante me parece una cosa súper graciosa. Ella de lo que se da cuenta, porque empieza a trabajar en un psiquiátrico, y se da cuenta de que los enfermos mueren fatal y que el personal sanitario no tiene un contacto humano con estas personas que sufren. Y ella se da cuenta de que podría atenuar el dolor de las personas sufrientes. Y se da cuenta de que hay una limpiadora, dice que es una señora de raza negra, no he encontrado el nombre, lo siento. Dice que se había dado cuenta de que cuando esta señora salía de una habitación donde había un enfermo, muy enfermo, terminal, los enfermos parecía que estaban como más alegres. Entonces empezó a espiarla, hasta que ya un día le preguntó, como pone ahí, bueno, ¿qué les dices? ¿Qué les haces? ¿No? Entonces ella pues le dice simplemente que ella sentía que la muerte era una vieja amiga, porque se había encontrado muchas veces con ella, y que solo se acerca a los enfermos y les dice, no es tan terrible. Entonces esa cercanía era una forma de curación. Y ella se dedica a acompañar en ese proceso, y es uno de los elementos con los que ella más trabaja, o sea, acercamiento, ayuda, y curiosamente hay un porcentaje de personas que salen del psiquiátrico y hacen una vida bastante normal. Acordaros que en los años 30, 40, 50, lo de los psiquiátricos no era precisamente nada agradable, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy interesante. Bueno, en esta visita a Majdanek, en Polonia, ella se da cuenta de que las paredes donde habían estado los presos estaban llenas de rúbricas, de firmas, de fechas, pero sobre todo había muchas mariposas, ¿no? Y que eso se repetía muchísimo. Y entonces ella va a utilizar la mariposa en adelante como símbolo de la transformación, del renacimiento y del paso de una existencia a otra. Realmente fijaros que es una cosa muy interesante, que la palabra psique, que es de origen griego, significa mariposa. Entonces la idea de la psique como alma, ese mundo psíquico, ese mundo emocional, de los sentimientos, es el que surge cuando abandonamos como dice un libro tibetano también, el capullo de la personalidad. Nos abandonas todo eso que es lo que te ata a la tierra, y tú entonces puedes extender las alas, que es una idea muy bonita, ¿no? Y fijaros lo que dice Elizabeth, ¿no? Al morir, tu yo real emerge de tu cuerpo físico y se traslada al segundo nivel psíquico. En este punto tienes lo que yo denomino alerta total, que hemos visto antes, ¿no? O sea, ver todo, ver lo que pasa aquí, lo que pasa en el otro lado, una especie de conciencia muy potente, ¿no? Tu cuerpo siente todo y tú permaneces completamente alerta de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Las personas ciegas pueden decirme aún el color de las corbatas de sus doctores. Eso me parece a mí que es una de las cosas más interesantes. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross murió relativamente joven, con 78 años. El hijo cuenta que le costó trabajo soltar la etapa de la ira, curiosamente. Se enfadó, porque claro, cada uno de nosotros tenemos que ver cómo vivimos esto. Pero ella le da a la muerte, humaniza ese paso de la muerte y ayuda muchísimo a los que mueren, y también ayuda a los que acompañan a los que mueren. Ella tiene una anécdota que me pareció muy, muy curiosa, de un niño, porque también hay una etapa que se dedica a los niños que están cerca de morir, ¿no? Y decía que había un niño que parecía que se iba a morir, pero que no se acababa de morir, y estaba como agotado el chiquillo, ¿no? Y entonces Elizabeth le preguntó, le dijo a la madre que le dejara hablar con él, y le preguntó. Entonces el chiquillo le decía que la madre, cuando estaban solos, le decía, no te mueras,
yo no voy a poder vivir sin ti, no se te ocurra morirte, por favor, no te mueras. Entonces él tenía la necesidad de quedarse por ayudar a su madre, por quedarse con su madre, ¿no? Y entonces, pues, la doctora hizo de manera que la madre se fuera preparando, se fuera un poco, y el niño se marchó de una manera súper sencilla. Es muy interesante si esto lo relacionamos con tradiciones de otras culturas antiguas que nos dicen que no lloremos a los muertos, que no les lloremos, porque llorarlo es decir, te necesito, no te vayas, y es una manera de agarrarlos a nosotros y no les permitimos volar. Y bueno, voy a cerrar con este doctor que me parece fantástico, maravilloso y muy curioso. Hay montones de vídeos, hay montones de escritos. Juan me regaló un libro sobre la supraconsciencia precisamente, y he intentado poner básicamente en esta diapositiva casi todas las, bueno, tengo otra más, pero todas las cosas que él dice, ¿no? Vuelve a decir un poco con lo que era la muerte clínica. Él añade en general que el electroencefalograma es plano, ¿vale? Y es cuando ya realmente consideran que está muerto. En una de sus entrevistas habla de una chica que ha tenido una muerte, o sea, total, que tiene un traumatismo cerebral importante, que se le había perforado el pulmón, que estaba la pobre hecha a polvo, que estuvo casi 5 minutos. Eso es una barbaridad, sin respirar ni nada, pero finalmente la consiguieron rescatar, y ella le cuenta todo lo que había visto. Ella cuenta cómo había visto a su propio cuerpo, cómo lo manipulaban y lo traían a la vida. Pero estuvo un montón de tiempo en coma, después bastante tiempo en la UCI, hasta que logró hablar con ella. También él cuenta cómo en algunas ocasiones, cuando se acerca a estas personas que él considera que podrían tener una experiencia cercana a la muerte, lo primero es que se niegan un poco a hablar de eso, ¿no? Como que les da como vergüenza, como un poco de pudor. Pero si espera ahí, se lo van a ir contando, y para ellos son unas experiencias que les cambian la vida. O sea, que realmente la motivación, su motivación vital cambia completamente. Bueno, él lo que hace, porque claro, cuando vamos a trabajar con esto, una de las cosas que nos van a decir que son alucinaciones, son los últimos elementos que el cerebro hace, y lo que él, que es cirujano, porque Elizabeth Kubler-Ross sí era psiquiatra, pero él es cirujano, y además que está especialista en digestivo y en oncología digestiva también, él se va a dirigir hacia los psiquiatras. Bueno, vamos a ver, explícame qué es una alucinación para poderla comparar con lo que son estas experiencias cercanas a la muerte. Entonces, lo que nos dice primero es que las alucinaciones no tienen un carácter lógico, no son, todas las personas en esas etapas no tienen, o sea, una persona no tiene la misma alucinación que otra, son como más aleatorias, ¿no? Mientras que las ECM sí tienen una lógica, las experiencias cercanas a la muerte sí tienen una estructura lógica. Se repiten, como hemos visto antes, en los diferentes pacientes, incluso aunque sean de diferentes culturas, pero las alucinaciones no se repiten, son diferentes dependiendo del paciente. Las alucinaciones se olvidan y la gente se suele avergonzar de las cosas que ha visto a nivel de alucinatorio, mientras los que tienen una experiencia cercana a la muerte no las olvidan, y además pierden el miedo a la muerte y cambian su dinámica vital. Perder el miedo a la muerte es una de las características más interesantes, porque ya ven, o sea, ellos han experimentado que realmente hay algo más, porque están fuera de su cuerpo está aparentemente muerto, pero ellos sí tienen una experiencia lúcida, eso es interesante. Él también nos dice, va a tratar de explicarlo con la física cuántica, porque las partículas, según la física cuántica, interactúan entre sí y pueden existir en estados de superposición, ¿no? Pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, y también pueden estar entrelazadas, o sea, conectadas, ¿no? Y esto no lo podemos explicar completamente porque todavía
es una ciencia que está muy joven, pero nos está dando otros conceptos diferentes sobre la vida, ¿no? Ya sabéis que incluso ya se ve que nada más que la mirada del espectador va a cambiar algunos fenómenos. Un fenómeno que no se observa de una manera, y si hay un observador cambia, con lo cual estamos viendo que en nuestro mundo es mucho más complejo de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Pero lo que interesa es que él habla de la supraconciencia, porque la conciencia humana, que es otro de los fenómenos, otro de aquellas cosas de las que podríamos hablar largo y tendido, hay conciencia en toda nuestra forma de expresión, ¿no? Hay una conciencia física, como estas sillas son tan cómodas, la habrán notado, ¿no? Silla dura. Hay una conciencia vital, nos podemos sentir cansados o no. Hay una conciencia emocional, nos gusta algo, nos divierte. Y hay una conciencia mental, podríamos decir que es la que hace que algo nos interese. Él le va a llamar supraconciencia a esa conciencia que es la que está fuera del cuerpo, la que puede ver todo, la que es capaz de ver todo. Puede ver lo que está en este mundo, puede ver su propio cuerpo, pero puede percibir otras realidades, ¿no? Entonces esa supraconciencia es por la que él va a decir que realmente existe algo más después de la muerte. Y termina diciendo, casi todo su escrito y entrevista y todo, que la muerte no es el final porque seguimos existiendo. Yo os he traído ya dos imágenes solamente por traer algo bonito. Creo que de aquí lo que podemos sacar son nuestras propias conclusiones. Desde una perspectiva filosófica, una reflexión filosófica, pensar que toda esta maravilla que es la vida no tiene mucho sentido que termine abruptamente con la muerte, pero sí tiene sentido que pase a otra etapa, que pasemos a otra etapa, ya que creamos en otra vida, la reencarnación, o que creamos que vamos al cielo, al nirvana, al paraíso, depende de la tradición, podéis creer lo que queráis, ya sería cosa de otra charla, de otro momento y de otra reflexión. Pero desde el punto de vista filosófico, la vida tiene dos caras, una es la muerte y otra es la vida con minúsculas, y la vida será el fenómeno completo, la vida y la muerte. De manera que fijaros qué cosa tan bonita. Para la filosofía no es lo mismo estar que existir, no es lo mismo ser que existir, no es ser que existir. Nosotros existimos, todos los que estamos aquí existimos, pero también todos somos. Desde esa perspectiva, cuando nos llegue la hora de morir, ya no existiremos, por lo menos en este plano, pero sí que seguiremos siendo. Y eso es lo que nos cuentan los grandes filósofos de todos los tiempos. Y en homenaje a Elizabeth, que es un personaje que me parece muy enternecedor, ahí tenéis la mariposa, su capullito, que ha abandonado, y como hay otra foto, pero era más fea, que salía el gusanito y todo el proceso de la metamorfosis. Y hay una metamorfosis también, que es una metamorfosis espiritual, que es a la que nosotros nos interesa. Todo lo que os ha estado contando Juan de las tradiciones, hay enseñanzas muy importantes, ¿no? Ese juego de la vida, ese encontrarnos en un túnel en el que vamos a encontrar finalmente la luz, ese juicio que solo nosotros podemos hacer, porque también nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero ahí ya no hay mentira que valga, ahí nos vamos a encontrar con nuestra propia realidad. Y en ese juicio, de ese juicio llegarán las consecuencias, ya nos iremos limpiando, iremos pasando a otras vidas. En la Divina Comedia, que va narrando Dante el paso por el infierno, el purgatorio y el cielo, va a ver ese proceso y va a contar cosas súper interesantes, un libro súper mágico y da muchísimas enseñanzas. Pero hay muchos libros, hay muchas creencias, hay muchas tradiciones, y creo que la ciencia nos ha acercado un poco más a ese momento de la muerte, a ese paso, y cuando nos llegue la hora diremos, anda, mira, el túnel, aquí estamos, hemos encontrado el túnel, pero ojalá, sobre todo, encontremos la luz, que es lo más importante. Y por mi parte, por nuestra parte, no sé si quieras añadir algo más, pues si tenéis algo que queráis comentar o preguntar, pues